Santo, damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno de ella. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de oración, para alabar tu nombre y fortalecernos en ti, Señor, en todo lo bueno de tu palabra, de tu Santo Espíritu, de la comunión con los hermanos, Señor. Gracias por toda esta bendición, Señor, y te pedimos que todo, Señor, sea dirigido por ti, agradable delante de ti, Señor, que seamos edificados por ti, conforme a tu buena voluntad y propósito para con nosotros. En el nombre de Jesús, mil gracias te damos y te lo pedimos. Amén. Voy a compartir unos versículos del Salmo 33. Del versículo 1 al versículo 12. Y dice así. Y ya está. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los pueblos, todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Amén. Amén. Preciosas palabras, ¿verdad? Empieza diciendo: alegraos, oh justos, en Jehová, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo, que hemos sido justificados y que podemos considerar sus enseñanzas, sus consejos para ponerlos por obra. Y bienaventurados somos, dice en el versículo 12, porque por su presencia en nuestras vidas y porque podemos andar en sus caminos que son más altos que nuestros caminos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor continúe bendiciendo, mis hermanos. Como pueden ver, Marcela está pasando por los bancos con un listado. Es necesario que los miembros de la iglesia lo firmen, los miembros presentes de la iglesia lo firmen, porque va a haber un tiempito en el cual vamos a realizar la elección de la comisión electoral a través de haciendo una pequeña asamblea de los presentes, ¿sí? Vamos a estar nombrando la comisión electoral. Muy bien, mis hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios.
asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Noelia, ya nosotros nos abrazamos. ¿Sí? Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, te agradecemos porque hoy pudimos llegar aquí a tu casa, Señor, para alabarte, para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor. Gracias por tu amor cada día, porque cada mañana se renueva, Señor, y te agradecemos. Tus misericordias, Señor, se renuevan, Padre, cada mañana. Gracias por eso, gracias por estos hermanos que pudieron venir, y te pedimos por aquellos hermanos que por diferentes motivos hoy no se encuentran aquí, que seas tú visitando sus vidas, guardándolos, cuidándolos y bendiciéndolos, Padre. En el nombre de Jesús encomendamos lo que resta de este culto en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres luz. Eres amor. Eres Cristo el Señor. Tú eres Dios. Eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres luz. Eres amor. Eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Te damos las gracias, nuestro Dios, una vez más, por poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios santo. Gracias, Padre, por la libertad que nos das de poder adorarte, de poder alabarte, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón. Gracias por este tiempo en el cual podemos también, Señor, venir a este lugar y estar en paz, Dios, estar con el deseo de adorarte, de alabarte,
con el deseo de orar a ti, de estar en tu presencia, de buscar tu rostro, Señor, y también de escuchar tu palabra. Honra y gloria sean dadas a ti, Señor, el único merecedor de toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, el Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de Dios, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, el Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de Dios, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de Dios, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, eres el Rey de mi corazón, tú eres el Rey de mi corazón. Amén. Hermana Clotilde, guíanos en una oración más, por favor. Gracias, Señor, por permitirnos a mí y a todos los hermanos estar en tu presencia, en este hermoso templo, con ese solcito, Padre, que anuncia de tu bondad, de tu amor, siempre resplandece sobre nuestras cabezas, a pesar de las tormentas, a pesar de las nubes negras. Él está, eso es lo que nos sostiene, tu amor, tu bendición diaria, Padre, en nuestras vidas, lo que a ti clamamos, lo que a ti, con un corazón contrito y humillado, vamos a someternos, a agradecerte, Padre, por todos tus favores y misericordias continuadas en nuestras vidas. Guíanos, Padre, día a día, por favor. Estamos en un tiempo tan destemplado, tan confuso, y lo que pedimos es eso, tu luz, tu claridad, tu amor, tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Me dio el pecado. Fue
Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Jesús. Inmediatamente después de los informes, después de los pedidos de oración, y entonces vamos a tener nuestro tiempo también de adoración, de alabanza, antes de la predicación de la palabra. ¿Sí? Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos, alzo mis manos ante Dios, que me ha dado espíritu de fe. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Una vez más, alzo mis manos. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Amén. Jorge, díganos una oración más, por favor. Jorge, lo digo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento venimos a darte las infinitas gracias, Señor, el poder estar en tu casa, el poder alabarte a través de los cantos, Señor, alabar tu grandeza y tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias porque un día nos rescataste, Señor, de el mal camino, y tan solo por gracia, Señor, solo por gracia nos diste la vida eterna, Señor. Gracias por el cuidado tuyo, y sobre todo te pedimos ahora, Señor, que tú estés con la iglesia y con cada uno de los hermanos en esta importante decisión que se tiene que tomar, Señor. Y que cada uno de los integrantes
fueron elegidos, Señor, la tomen a conciencia, Señor, la responsabilidad que tiene tu casa, Señor. Porque no es menos, Señor, que es una gran responsabilidad, porque es tu obra, Señor. Gracias por el privilegio de pertenecer a tu iglesia, Señor, a tu pueblo. Y ahora quédate en medio nuestro, Señor. Dirige el mensaje, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente para poder salir enriquecidos, Señor, en esta mañana. Porque todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoramos por siempre al Creador, a ti, Señor, alzamos nuestra voz, tu nombre santo es, tu nombre santo es, cuán santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de Reyes y del Señor, tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es. Adoramos por siempre al Creador, a ti, Señor, alzamos nuestra voz, tu nombre santo es, tu nombre santo es, cuán santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de Reyes y el Señor, tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Emilio, guíanos una oración más, por favor. Sí, Emilio. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo nuevamente poder estar junto a ustedes. Baja un poquito el micrófono. Este sería el número 2. Ahí está. Es un gozo para mí poder venir a compartir la palabra del Señor, poder estar. Las disculpas del caso del domingo pasado, que fue por razones de fuerza mayor. Falleció una prima hermana, y estuvimos acompañando desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta su entierro a las 12 del mediodía a la familia, estando junto a ellos. Gracias por las personas que hicieron posible que se desarrollara el culto, y sé que fue un día precioso y que realmente hubo gozo y satisfacción en todo lo que se realizó. Gracias a esos hermanos, y ahí ustedes ven la importancia de la iglesia para que funcione la misma. La importancia de cada hermano, de su función, de animarse, de ponerse a las órdenes para servir al Señor en las distintas áreas de nuestra vida. Dios siempre va a estar haciendo el trabajo de la iglesia a través de personas. Él lo hace con el Espíritu, la formación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y eso hace que la iglesia pueda andar, caminar y seguir adelante, y la obra del Señor continuar. ¿Sí? Habíamos estado hablando del título del mensaje que quedó inconcluso, era lo que Dios puede hacer a través de ti. Ese era el título del mensaje, lo que Dios puede hacer a través
de ti. Estuvimos haciendo la introducción y hoy de mañana me dediqué a escuchar la introducción que habíamos hecho, y realmente fue una introducción bastante extensa, basada en 5 preguntas, las cuales las voy a repetir ahora, pero simplemente a título informativo y recordatorio para cada uno de nosotros. La primera la pregunta era: ¿se siente usted usado por el Señor? ¿Te siente que su vida está siendo usada por el Señor realmente? Bueno, era una pregunta que cada uno nos contestamos y ahí nos extendimos en su respuesta. En el segundo lugar dijimos que si ha tenido discusiones por predicar la palabra de Dios, si alguno de nosotros hemos tenido discusiones con otras personas por predicar la palabra de Dios. Y ahí también nos extendimos y estuvimos hablando acerca de las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros cuando transmitimos la palabra del Señor a otras personas. Tenemos siempre que tener en cuenta que cuando estamos predicando, la situación que se genera siempre es la que está expresada por Pablo en el capítulo 20, si no me equivoco, o un poquito más adelante del libro de Hechos, cuando él está en Atenas, cuando él llega a Atenas y va al Areópago para predicarles a los griegos, y al final del capítulo, cuando termina su predicación, dice: algunos no le daban bolilla a la predicación, otros contestaban de que sí querían seguir escuchando la palabra de Dios, y otros respondían a la fe. O sea que nosotros no pensemos que cada vez que vamos a presentar la palabra del Señor va a ser aceptada por todas las personas. Hay muchas veces que por algunos es aceptada, por otros queda ahí, como quien dice, en el corazón, y en su momento Dios hace actuar el Espíritu Santo en esa persona y empieza a decir: pensar que me decían esto, aquello y lo otro. Y otras personas creen directamente. Todo tiene su proceso. Eso fue la segunda pregunta. La tercera: ¿cómo se ha preparado para testificar? ¿Cómo nos hemos preparado cada uno de nosotros? Porque es necesario la preparación para predicar. ¿Por qué? Porque tiene que saber lo que está predicando. Y hablamos que una de las principales herramientas que tenemos en nuestra vida es el testimonio personal. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? ¿Cómo nos dimos cuenta que Dios transformó nuestras vidas? Y obviamente el conocimiento de la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor, el estudio de la palabra, te da la autoridad espiritual que tú debes tener para predicar y presentar la palabra del Señor. En cuarto lugar, preguntamos: ¿ha presenciado algún milagro de Dios en el correr y en el transcurso de su vida espiritual? ¿Usted ha notado en su vida o en la vida de otras personas que Dios ha hecho un milagro? Entonces ahí hubieron varios testimonios que se compartieron, como el caso de Sara, Patricia, Fernando, que hoy no está aquí presente. Ellos compartieron sus testimonios acerca de cómo Dios obró milagrosamente en su vida. Pero mi hermano, tenga en cuenta y tenga presente también que aunque usted no haya visto un milagro sobrenatural, hay uno que siempre está presente en cada uno de nosotros, que es el nuevo nacimiento. Lo que Dios hace en tu vida en el momento de que tú entregas tu vida al Señor. La transformación que empieza a operar en tu vida, en tus pensamientos, en la forma de que ves la vida ahora, la forma en la cual lees las Escrituras y comprendes mejor las Escrituras. No estoy diciendo que las comprendas todas y de un toque solo. No, es una cosa que va haciendo su propósito a medida que va transcurriendo el tiempo. Pero el nuevo nacimiento es un milagro dado por Dios. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, comprende que eres pecador ante sus ojos, que tienes que arrepentirte, entonces ahí tú vuelcas tu vida al Señor Jesucristo y Jesús empieza a hacer la obra. Y fue la respuesta que Dios le dio a Nicodemo. ¿Se acuerdan del fariseo que vino de noche a la casa de Jesús? Golpeó la puerta, estuvo con Jesús, y Jesús, antes de decir cualquier palabra, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Nuestro pastor anterior, mi padre,
siempre nos decía que había un predicador, que no sé quién era, qué iglesia era, de qué parte del mundo era, no sé, pero siempre predicaba este versículo. Entonces un feligrés una vez, medio como quien dice cansadito o medio preocupado, le dice: pastor, ¿por qué usted siempre predica el mismo versículo? Porque te es necesario nacer de nuevo, fulano. Ahí comienza la vida espiritual. Usted puede saber mucho del Apocalipsis, mucho del libro de Daniel, de las profecías, de esto, aquello, lo otro, de la segunda venida de Cristo, si es santo después de las tribulaciones, si es esto, aquello, lo otro, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no va al cielo, hermano. Entonces es lo principal que nosotros debemos atesorar a nuestro corazón, y es lo principal que nosotros debemos transmitirle a otra persona, lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros éramos de esta manera, ahora somos de esta manera. ¿Por qué? Porque en el medio se cruzó el Señor Jesucristo en nuestras vidas y transformó nuestros pensamientos, nuestro corazón, y realmente una transformación sincera y profunda de nuestro ser. La quinta pregunta, que ahí quedamos: ¿qué sabemos acerca de Esteban? Yo le di los pasajes para el cual estábamos leyendo y vamos a hacer la predicación de hoy, y habla de un personaje bíblico, el cual aparece en esos versículos que están ahí, en el anterior y en el posterior. Ahí está toda la vida de Esteban. ¿Quién leyó? ¿Alguien leyó el pasaje en su casa? Marcelo, muy bien. 10 puntos para Marcelo. Muy bien, mis hermanos. De Esteban, la palabra de Dios nos dice: no hay mucha información, pero la información que hay acerca de Esteban es extraordinaria. Y basta con esa información para ver y poder entender lo que era la persona de Esteban. Esteban, su nombre significa corona. Fue el primer mártir cristiano. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Fue el primer mártir cristiano. La cristiandad comienza a través por medio de la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Ahí comenzó a desarrollarse la iglesia primitiva, que llamaron cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Bueno, hubo personas que murieron por la causa de Cristo. El primero que murió en la causa de Cristo y por predicar la palabra de Dios se llamaba Esteban. Y ese es el personaje del cual estamos hablando ahora. Fue el primer mártir cristiano. Su muerte impactó al apóstol Pablo, y eso lo podemos ver si leyeron en el pasaje que yo les compartí en la iglesia, en el grupo de la iglesia. Si lo leyeron ese pasaje, van a ver que ahí aparece un personaje, Saulo de Tarso, sobre el cual va la ropa de Esteban cuando era martirizado a pedrada. Fue una experiencia realmente fea. Las ropas de este hombre cayeron a los pies del apóstol Pablo, en ese momento llamado Saulo de Tarso. En Hechos 6:5 nos dice acerca de Esteban, y lo vamos a leer más adelante también, pero lo compartimos ahora para que ya vayan sabiendo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y escuche bien esto: estaban haciendo una elección dentro de la iglesia primitiva en Jerusalén. Necesitaban gente que atendiera las necesidades de la iglesia para que los apóstoles pudieran prepararse para predicar la palabra del Señor y tener tiempo para orar. Eso es lo que usted va a leer en ese contexto. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe y de ¿qué más? Amén. ¿Por qué fue elegido este hombre? Por su fe. Porque todos veían en la congregación cómo se comportaba Esteban, las cosas que hacían y cómo Dios obraba a través de esta persona. Entonces hay características dentro de la cristiandad que te destacan, y a él se le destacaba por la fe y por el Espíritu Santo que se manifestaba en su vida. Miembro de la iglesia de Jerusalén, se destacaban sus características y era fuerte defensor
de la causa de Cristo. Y ya vamos a, en un momento más, vamos a hablar acerca de eso. Vamos a la lectura que nos compete hoy. 6 del libro de Hechos, verso 8 al verso 15. Ya lo leímos el domingo que encabezamos esto, pero hoy lo vamos a hacer de nuevo a modo de introducción y ya para expresar el contenido de la palabra. Y Esteban, ¿encontró mi hermano? Amén. Y Esteban, ¿lleno de qué? De gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y ¿qué más? Y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra quién? Moisés y contra Dios. Verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra como río de agua viva sobre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras mentes y corazón, Dios, para poder entender y atesorar lo que en ella está escrito. Gracias por esta historia, Señor, sobre la cual un hijo tuyo, Esteban, Señor, entregó su vida por predicar tu palabra, Señor. Gracias porque esto ha quedado registrado en la historia, Señor, y hoy lo podemos atesorar en nuestros corazones y meditar a través de la enseñanza que nos deja. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Título del mensaje: lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Usted piensa que Dios puede obrar a través de su vida? Sí, mi hermano, sí, sin duda que sí. Dios obra a través de las personas y cualquier persona puede ser usada por Dios para la difusión de la palabra de Dios, para testimonio de otras personas. No se debe sentir menos que nadie, porque la palabra de Dios ha sido entregada a todas las personas de la misma manera, a través del Espíritu de Dios. La presentación de la palabra es el primer punto, y esto nos lleva al versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo tengo que forzar un poquito la voz porque estoy bien afónico, pero mis hermanos, espero que me escuchen, estén escuchando claro. Si no, me dicen y de alguna forma lo vamos a solucionar. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder. ¿Por qué estaba lleno de gracia y de poder? Estas preguntas que yo le hago, mi hermano, son las que usted tiene que hacerse cuando lee la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Amén, amén, claro que sí, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fue lo que leímos anteriormente. ¿Vio cómo es importante tener el contexto de la palabra de Dios cuando usted la lee? En los versos anteriores habla de que Esteban fue elegido porque se caracterizaba por estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. Y estas características te hacen que te destaques, no para gloriarte, sino porque vas a ser usado por el Señor. Y Dios estaba usando acá a un hombre que era un laico de la iglesia, elegido por la iglesia para servir a las mesas. Ahora estaba predicando la palabra del Señor. ¿Ve cómo Dios puede usar a cualquier persona? Es ponerse en las manos del Señor.
Es ponerse la mano. Los apóstoles se dedicaban a predicar la palabra del Señor y a orar, que es lo que dice el contexto del verso 4 del capítulo 6. Si usted lo lee, y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Nosotros tenemos que desarrollar eso para que usted conozca la verdad de Cristo. Pero también los laicos que servían a la mesa podían predicar. Y tenemos la historia de este hombre, de Esteban, y tenemos la historia de Felipe más adelante también. Esos eran laicos elegidos por la iglesia, y cuando quisieron acordar, también estaban predicando la palabra. Lamentablemente muchas veces consideramos al pastor únicamente que puede predicar la palabra, y no es así. Todo aquel que lee las Escrituras, que estudia las Escrituras, es capaz de llevar una palabra de aliento a cualquier persona que se le cruce en su vida con necesidades espirituales. Porque usted conoce la verdad y la verdad os hará libre, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas son palabras de Jesús, y quien transformó su vida es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y Jesús fue el que entregó su vida, la segunda persona de la Trinidad, por amor de Dios. Entonces, lleno de gracia y de poder, porque estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, hacían prodigios y señales. En un momento más lo vamos a desarrollar a esto, por lo menos conocer qué quiere decir esto. Esteban, de acuerdo al verso 3, tenía las características que estamos mencionando, y a través del verso 5 de lo que nos habla la palabra de Dios. Tenía dones. Este hombre tenía dones. Era un valiente también, porque no tenía miedo de andar predicando la palabra del Señor, ni de lo que le pudieran decir por predicar la palabra del Señor. Qué cosa que a nosotros muchas veces nos da temor, nos da vergüenza predicar la palabra del Señor. En algún tiempo de nuestras vidas pudimos pasar por este tipo de situaciones. Podemos sentirnos avergonzados por estar con una Biblia bajo el brazo. A mí me daba vergüenza, pero no porque tenía la Biblia bajo el brazo, sino por lo que me decían. A Moreno, cuando pasaba en la moto para ir a predicar la palabra de Dios, que me desmiente Emilia, si es así, su esposa, su viuda hoy día, le decían el cultero, allá va el cultero. ¿A quién le gusta que le digan eso? El cultero, ¿por qué? Porque iba a predicar la palabra del Señor y a hacer culto en los distintos pueblos en los cuales él atendía. Y esto me lo dijo el Tato, mi hermano, cuando hablamos una vez, hablando acerca de Moreno. Ah, sí, allá lo tienen por el cultero. Y gracias a Dios que existió el cultero. Mucha gente vino a los pies de Cristo por esta persona. Y no era un doctor en Biblia, pero sí tenía la guía del Espíritu Santo en su vida. Y cuando predicaba la palabra de Dios. Si usted cuando predica la palabra de Dios, ella va a hablar por sí sola, porque es la verdad. No se sienta avergonzado, mi hermano. Yo pasé por ese tipo de situaciones mucho tiempo. En el liceo, prácticamente el único que creía en Dios. En el liceo que iba. Y muchas veces uno se sentía como menos que los demás por esta razón. Pero Dios tiene misericordia. Una vez también iba caminando así por calle Brasil, había salido del culto de la iglesia primera, en Juncal 56, di la vuelta porque iba a la subidita de calle Brasil en aquel lugar, y pasa una persona en moto, en una vez paseado, que era compañero en el club remero de natación, pero mayor, estaba en los mayores, en la categoría de mayores, yo estaba en la categoría de menores. Y se rió mío y dijo, ¿qué llevas ahí abajo el brazo? ¡Una Biblia! ¡Oh! ¡Qué locura! A vos en jarro, en el medio de la calle. ¿Cómo me dejó eso? Me dejó mal. Pero gracias a Dios que nunca negué el nombre de Jesucristo. Y Dios hace su trabajo a su tiempo y en su momento. Entonces vemos
que este hombre tenía dones, tenía valentía, brillantez para predicar la palabra de Dios. Solo Dios, tenemos que grabar en nuestro corazón esto, que solo Dios abre los corazones de la persona. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Nosotros podemos llevar la palabra del Señor, pero el que hace la obra en la otra persona es el Espíritu de Dios. Nosotros debemos orar por esas personas a las cuales les testificamos y orar a Dios para que Dios nos presente personas los cuales tengan hambre y sed de Dios. Así podemos hablar con tranquilidad con ellos. Ahora, en estas personas que están escuchando, de acuerdo a lo que leímos, mis hermanos, el corazón de ellos estaba endurecido. Había dureza en su corazón, en los receptores de la palabra de Dios a los cuales Esteban estaba predicando. Estaban aferrados a las tradiciones, estaban aferrados a la ley, estaban aferrados a las obras de la ley. En ese contexto estaba predicando en medio de ellos Esteban, y realmente debería tener mucha autoridad para poder desarrollar un mensaje en presencia de personas así. Que vos sabés que desde el inicio van a rechazar la palabra de Dios. Y dice que a la palabra de Dios, a la gracia y poder que Dios le daba para predicar a través del Espíritu, hacía grandes prodigios y señales. Prodigios se refiere al asombro que las personas experimentaban al presenciar las obras sobrenaturales, o sea, los milagros. Los apóstoles, antes de este episodio, habían producido varios milagros sobrenaturales, fuera de todos aquellos milagros que la persona de Jesucristo hizo en el contexto de su ministerio. Pero también cuando los apóstoles comenzaron la obra, comenzaron a predicar la palabra, los acompañaban los milagros. Y eso le daba apertura, dejaba atónita a la gente. Pero mi hermano, un milagro no te salva. Lo que te salva es el poder de Dios en tu vida, el Espíritu Santo, haciendo la obra de justicia, de juicio en ti, de comprender la palabra de Dios, de entender cuál fue el objetivo que tuvo Jesucristo al morir en la cruz, de comprender que tú ante Dios no eres nada y que estás en una situación de pecado y que estás alejado de Dios. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿por qué? Porque Dios sabe esa condición humana, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la posibilidad de vivir la eternidad a través de la persona de Jesucristo. También nos habla de señales. Señalan al poder de Dios que actúa tras cada milagro. El Espíritu Santo lo realizaba a través de los apóstoles. Eso podemos leerlo en el capítulo 2, verso 12 de Corintios, y también en el libro de Hebreos 2, 3, 4, cómo Dios hacía los milagros a través de los apóstoles. No me voy a detener para no estirar la predicación, pero usted tiene en el 5.2, por ejemplo, 5.12 del libro de Hechos, dice lo siguiente, que está ahí cerquita de donde usted tiene la Biblia abierta. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mucha gente venía, como hacían los tiempos de Jesús también, previo a esto, venían a ver a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros que producía Jesús. Pero lo que transformaba a los individuos era la palabra que Jesús le traía. Y eso pasa hoy día también. Dios puede realizar cualquier tipo de milagro entre los que están aquí presentes. Puede realizar. Dios lo puede hacer. Pero a ti te va a salvar lo que dice Jesucristo respecto a la salvación. Tú puedes salir de un apuro. Yo le voy a decir uno, por ejemplo. Yo estando en Montevideo sufrí, en el viaje a Montevideo, cuando estaba allá por el año 86 más o menos, yo fui de viaje a Montevideo y tuve que quedar en Schulm porque sufrí un cólico nefrítico. Me vine para atrás de nuevo, se subsanó el
trabajar y volví para Montevideo a estudiar. Pero desde el momento que volví a Montevideo hasta unos años después, yo sufría permanentemente todos los días el asedio del dolor aquí en la espalda. Los que tuvieron cólico nefrítico saben de qué estoy hablando. Pero era un dolor constante. Yo me despertaba y el dolor estaba ahí. Pasaba durante todo el día haciendo las cosas y el dolor permanecía. No era un dolor intolerable ni nada por el estilo, pero estaba ahí. Como diciendo, en cualquier momento te paso factura de nuevo. Llegó un momento que realmente clavé mi rodilla en donde yo vivía, en la pensión que yo estaba, en aquel lugar, y le dije, Dios, yo había orado muchísimas veces por este problema, pero en ese momento le dije, Dios, yo así no puedo seguir viviendo. Tenía miedo de que en cualquier momento me diera el cólico nefrítico nuevamente. Cuando yo le dije esas palabras al Señor, yo sentía en mi espalda y en mis riñones como que algo se apretaba, como cuando usted aprieta un cartílago, así, y nunca más sentí el dolor. Eso fue un milagro de Dios. Amén, claro que sí. Pero ese milagro y esa acción de Dios no me salva, no me hace ir al cielo, me da la tranquilidad de vivir sin ese dolor. Y ese dolor o el cólico nefrítico, como me sucedió también, volvió a repetirse más adelante, y hace un par de años yo tuve una situación igual, que la iglesia estuvo orando por mí. ¿A qué voy, mi hermano? Es que el milagro de Dios se produce, las personas pueden ser sanas, pero un día van a morir. Usted puede ser sano de cualquier enfermedad, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero usted va a llegar su tiempo, cuando Dios le llama a la eternidad, y va a morir. Lo importante es saber que cuando le llegue ese momento, usted tiene claro a dónde va su alma, a qué eternidad va a visitar. Eso es muy importante. Tal vez es preferible tener claro y seguro eso, que Dios haga un milagro en su vida. Muchos de los que vieron los milagros de Jesús, muchísimos de ellos, no fueron salvos, porque venían a lo sobrenatural, a mirar cómo hacía Jesús los milagros. Y un ejemplo, los 10 leprosos. ¿Sanó o no los sanó Jesús? Los sanó. ¿Cuántos volvieron y le dieron las gracias a Jesús? Uno. Si vamos a las matemáticas, el 10%. Podemos decir, el 10% de los que reciben milagros son los que reciben a Cristo, por fe. Vuelven y se dan cuenta de quién ejecutó el milagro y las palabras de vida eterna que tiene esta persona. Así que señalan el poder de Dios que actúa sobre cada milagro. Y el Espíritu Santo lo realiza a través de los apóstoles. Esto es muy importante. Ahora lo realiza también, porque Dios sigue haciendo milagros, lo realiza a través de sus hijos. Cada uno de nosotros somos portadores del milagro de Dios. El milagro del nuevo nacimiento sigue produciéndose. El milagro de la transformación de las vidas sigue produciéndose. El milagro en el cual Dios puede transformar tus pensamientos se sigue produciendo. En el verso 9, saltamos al verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. Personas que estaban escuchando el mensaje, el sermón que estaba mandando Esteban a las personas allí presentes. Estaban en la sinagoga, que es un lugar de adoración y estudio de la palabra de Dios. En ese lugar se reunía la gente para estudiar la palabra de Dios y hacer la adoración a nuestro Dios. Y existían las sinagogas en todo el mundo romano de aquel tiempo. Recuerden lo que es la extensión del Imperio Romano. Bueno, en todos los lugares del Imperio Romano había sinagogas. Por eso dice
la sinagoga de los libertos. Estos eran personas esclavas que habían recibido libertad. Ellos estaban metidos en una sinagoga, por eso les llaman de los libertos. Después dice de los de Cirene, de un lugar determinado histórico. De Alejandría, eso es en Egipto, de donde es nativo Apolo, que aparece en la palabra de Dios. Era de Alejandría. De Cilicia, que es una región del Imperio Romano, y de Asia, que también es otra región, otra provincia del Imperio Romano. Todos ellos se juntaron en Jerusalén, y cuando estaban en Jerusalén y Esteban estaba predicando la palabra de Dios, fueron en contra de Esteban y disputaban con él. ¿Cómo estoy preparado, mi hermano? ¿Cómo estoy preparado para enfrentar ciertas discusiones religiosas? Porque se van a presentar en nuestras vidas discusiones religiosas, discusiones por religión, discusiones por lo que nosotros creemos. Porque hay mucha gente que también puede presentarte dudas sobre lo que tú le estás preguntando. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Fíjense lo que dice en el libro de Judas, en el verso 3 del libro de Judas, hablando justamente de este tipo de situaciones. ¿Cómo haremos para defender la fe? Dice así: amados, Judas es el medio hermano de Jesús. En este libro, que es de un capítulo, él se presenta como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. ¿Jacobo quién era? Santiago. Santiago quién era? El hermano de Jesús, medio hermano de Jesús también. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor, sea multiplicado. Esta es la carta de presentación de Judas. Les dice el propósito de la carta: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo, que tenía ganas de escribirlo, tenía ganas de escribirles a ustedes acerca de nuestra común salvación. O sea, de hablar de las cosas del Evangelio. Él dice: me ha sido necesario cambiar el propósito, escribiros exhortando que contendáis, ¿cómo? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto está escrito en el primer siglo, mi hermano. Estamos a 2000 años del primer siglo. Y en el correr de la historia de la iglesia, este tipo de situaciones permanentemente las tuvieron los cristianos. Tuvieron problemas con los agnósticos, con los gnósticos, con las personas que consideraban a Jesús un profeta y no Dios. Permanentemente surgen conflictos. ¿Cómo estoy preparado yo para defender la fe de Jesucristo? Y ahora entramos al verso 10. Ahí vamos a ver que la palabra de Dios es respaldada por el mismo Dios. Verso 10 dice: pero no podían resistir, ¿qué cosa? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría que tenía ese hombre, al conocimiento bíblico que tenía ese hombre. Y realmente es hermoso escuchar a personas que conocen de las Escrituras, que con autoridad hablan de las Escrituras. Se aprende muchísimo y te sacan muchísimas dudas. Pero también dice: y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu hablaba? Espíritu de Dios. Es irresistible, mi hermano, la voz de Dios. Para una cosa o para otra. O te volvés a los pies de Cristo o te vas en contra de Cristo. Yo no he venido a traer paz, sino espada, dice el Señor, ¿no? La espada divide, separa. Y la espada nosotros sabemos que es una referencia a la palabra de Dios. Eran vencidos por el poder de Dios. ¿Y en dónde estaba el poder de Dios? Se manifestaba en la sabiduría de Esteban, el espíritu con que hablaba, que era el espíritu de Dios, y el poder de Dios es irresistible. La palabra de Dios
no vuelve vacía, mi hermano. Eso es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Si vamos al libro de Isaías 55:11, la palabra de Dios dicha por el profeta en su momento dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Así que será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, o sea, tendrá respuesta, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Así es la palabra de Dios, no vuelve vacía. Y en Lucas 21, 14 y 15, Lucas 21, 14 y 15 dice así: poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Las palabras que Dios pone en tu boca no pueden ser resistidas por el que las recibe. Así dice: no te preocupes por lo que vas a decir, dice el Señor. Si eres atacado en la fe, no te preocupes por lo que vas a decir, porque Dios se encargará de poner en tu boca las palabras que deben ser oídas. Eso sí te digo, mi hermano, lee la palabra de Dios, porque de ahí Dios va a extraer lo que tú vas a decir. Dios no va a poner en tu boca algo que tú no conoces, que no hayas leído. Él va a traer de tu mente las palabras que sean necesarias, porque en tu mente está registrado todo aquello que tú has leído. Y el poder de Dios es aún más grande que hacer esto. Verso 11. Verso 11 dice: entonces sobornaron a unos o sea, era irresistible lo que Esteban estaba hablando, lo que Esteban estaba diciendo. La gente no podía contener las palabras del individuo. Por supuesto que los más farisaicos y todos esos escribas estaban ya bastante molestos por lo que Esteban estaba predicando. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron a gente para que dijese y confesase que Esteban estaba hablando en contra de Moisés y en contra de Dios. Obviamente esto es una astucia satánica, es una artimaña satánica. Es Dios usando a otras personas para inculparlo a Esteban, para involucrarlo y hacerlo culpable. Y usaron de esta artimaña, inventos para acusarles. Muchas veces la envidia y los celos nos llevan a esto. Muchas veces dentro de la iglesia, lamentablemente, hablamos de los hermanos que están trabajando en la obra, sobre todo por envidia y por celos. ¿Les suena pesado esto? Es así, mi hermano. Es pesado, sí. Es incómodo, pero es la realidad. El que no hace nada hay que hablar de él si no hace nada. Pero sí los que trabajan en la obra del Señor y se mueven para que las cosas funcionen y estén todas de la mejor manera posible, son los que llevan adelante la obra del Señor. Y a veces nosotros abrimos la boca para criticarlo. Tengan mucho cuidado de eso, mi hermano, porque podemos caer en esas artimañas satánicas. Y si usted está pensando así, o le entra el celo, o le entra la envidia, sepa que no es de Dios. Eso que usted está pensando, o eso que usted está diciendo, no es de Dios.
Por tanto, usted se está dejando llevar por las artimañas de Satanás. ¿A Pedro no le pasó eso, mi hermano? Lea la palabra, lea el libro de Lucas. ¿Quiénes son? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y enseguidita de este episodio, los versículos que siguen, dice: Señor, mejor sea que tú no te encargues de estas cosas, porque Jesús le anunció que él iba a ser muerto. No, Señor, apártate de mí. Le dice el Señor Jesús a Pedro, porque estaba siendo usado por Satanás para aconsejar al Señor Jesucristo que no fuera a la cruz. Y era un proceso inevitable, porque era el plan de Dios eso. Entonces Pedro, el principal de los apóstoles, estaba siendo usado por Satanás. ¿Qué diferencia hay hoy día, mi hermano? No hay diferencia. Si a ti te mueven los celos, si a ti te mueven las envidias, sepan que estás siendo movido por Satanás y por la concupiscencia del viejo hombre, aquello que está allá adentro, y no se siente incómodo por esto. Usted mejor lo que puede hacer es aprenderlo y no hacerlo. No podían vencer en el debate, entonces recurrieron al engaño. Dijeron que estaba haciendo blasfemia en contra del nombre de nuestro Dios. Y fíjense en lo que decía la ley en aquel momento. ¿Por qué se referían a la blasfemia? Porque era un delito gravísimo. Y en el capítulo 24, verso 16, la palabra de Dios dice así, del libro de Levíticos 24, 16: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Así era. Si quien blasfemara el nombre de Dios iba a la muerte. Y el tipo de muerte que iba a tener fue la misma muerte que tuvo Esteban, apedrada. Y a Jesús le pasó exactamente lo mismo. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo 26, 59 al 61. Dice así, 26, 59 de Mateo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y eso era una blasfemia. Si la tomás en forma literal, podría llegar a ser una blasfemia. Pero Jesucristo estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando de su muerte. Ustedes me van a matar, pero yo voy a resucitar al 3er día. Eso es lo que estaba diciendo Jesús a esta gente que lo tenían, estaban enjuiciando. Seguimos adelante. Verso 12. Verso 12 dice lo siguiente: y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y solviantaron al pueblo. ¿Qué quiere decir solviantar? Buscaron cómplices, ¿no? La palabra solviantar se define de esta manera: convencer al pueblo de que estaban convencer al pueblo de que Esteban está atacando la fe judía. O sea que dieron manija. Solviantar es dar manija, de que Esteban está hablando en contra de la fe judía. Quiera Dios que ninguno de nosotros entre en estas maquinaciones. Buscar cómplices, buscar a otra persona o dar manija a otra persona. Mirá que fulano está
en el mundo secular, vos te acercás a una persona y le decís, mirá que aquel está hablando tuyo. Generás un lío. Generás un lío, un problema serio. Puede suceder adentro de la iglesia, en la forma de expresarnos nosotros con cada hermano. Muchas veces usamos la expresión hablar con segunda intención. Y eso en un cristiano no va. ¿A que se puso duro el pastor? Sí, mi hermano. Esto es una verdad. Con segundas intenciones no podemos andar. O es Cristo o no lo es. O eres un hijo de Dios o no lo eres. Nadie es nieto de Dios, ni sobrino de Dios. Somos hijos. Y si es hijo, ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios. Solventaron entonces, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Primero era una discusión en la sinagoga, ahora lo agarraron, lo apretaron y se lo llevaron al concilio y lo presentaron delante del concilio. Y en ese lugar se puede hacer una acusación formal legal. Ahora le dieron formalidad a la discusión y legalidad. Si en el concilio se resuelve que es culpable, puede ir a la muerte. Y fue lo que pasó con Cristo. Y fue lo que pasó con Esteban también. ¿Por qué? Porque mintieron los distintos testigos. Tercer lugar, artimañas de Satanás. Ya vimos algo. Ahora el verso 13 empieza a mostrar claramente las artimañas de Satanás. Y dice así: y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. De eso lo acusaban a Esteban. Y Esteban estaba predicando la palabra del Señor. Pero era demasiado pesado para los que estaban recibiendo lo que Esteban estaba diciendo. Sabemos que la palabra dice en Juan 8:44 que Satanás es padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús en el 8:44 de Juan, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y se estaban dejando usar por el padre de mentira para decir más mentiras acerca de una persona. Verso 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esas eran las acusaciones que llevaban en contra de Esteban. No reconocían a Jesús como Dios. Lo expresa Juan en el capítulo 2, 19 y 21. No lo vamos a leer para no extenderlo. No había un entendimiento espiritual de todo lo que estaba hablando Esteban en ese momento. Jesús había predicado y hecho milagros y le había pasado exactamente lo mismo. En muchos lugares, actualmente, muchos misioneros predican de esta verdad, las cuales le estamos presentando libremente acá atrás del público. Pero hay muchos misioneros que le ha costado la vida en otros lugares por predicar esta verdad. Los matan. Corea del Norte es uno de esos lugares. México también es uno de esos lugares. No todo México, obviamente, porque hay enormes iglesias cristianas en México, pero hay zonas de México que por ser cristiano puede llegar a encontrar la muerte. En África, en Nigeria,
también te pasa lo mismo, pasa a mucha gente lo mismo, por predicar la verdad. Hoy día está pasando exactamente lo mismo. Terminamos con el verso 15 y dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Respaldo del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo se estaba respaldando lo que Esteban estaba predicando. Ahora, una pregunta. ¿Por qué dejó Dios que Esteban muriera siendo tan buen predicador, de tan buen testimonio y una persona idónea para el servicio del Señor? ¿Por qué dejó que sea un diácono de la iglesia primitiva y al poquito tiempo es martirizado? ¿Por qué dejó Dios eso? Dios hace las cosas a su manera y en sus propósitos. Dios tiene propósito con cada cosa que acontece en nuestras vidas. Cuando lo estaban apedreando a Esteban, había una persona presente ahí. Y quién sabe si no fue uno de los del concilio que lo acusó a Esteban. Y las ropas de Esteban, cuando estaba siendo martirizado, cayeron sobre los pies de una persona que se llamó Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pablo. Una de las explicaciones que podemos dar es que Dios tenía el propósito de mostrarle a Pablo las cosas que puede hacer y dejar esa experiencia grabada para el resto de su vida, que por ahí, no digo que sea, pero puede ser uno de los motivos en los cuales Pablo habla del aguijón en la carne. Muchos dicen que fue un problema de la vista, otros que fue un problema de salud, otros que fue, pero esto también cabe la posibilidad que el remordimiento de conciencia que quedó de que haber sido uno de los acusadores de Esteban. Pero recuerden, este hombre Pablo, cuando recibió la transformación por parte de Dios en el camino a Damasco, fue la persona que Dios eligió para llevar el Evangelio a todas las naciones no judías. Y gracias a la predicación de Pablo y como Dios le usó, es que tenemos el Evangelio hasta el día de hoy. Porque muchos siguieron la predicación que Pablo hizo. En muchos lugares. Si no, lea el libro de Hechos y va a ver que llegó hasta España a predicar. España, Roma, toda Asia Menor. Por todos esos lugares Él extendió el Evangelio. Y Dios lo usó a pesar de las circunstancias. La presencia de Dios siempre nos acompañará. Aunque Esteban estaba sufriendo el martirio, la presencia de Dios estaba en él. Dios se revela de muchas maneras. No importa las circunstancias, Dios está a tu lado. En Éxodo 34, 29 al 35 tenemos el encuentro de Dios con Moisés presentándole las tablas de los 10 mandamientos y de los mandamientos generales que están después de los 10 mandamientos. En eso había pureza, había mansedumbre, calma inalterable, reflejando la presencia de Dios. Eso es lo que veían en Moisés. Y en Moisés veían el resplandor como si vieran un ángel. Lo mismo que estaba sucediendo con Esteban. A modo de conclusiones, mis hermanos, y con esto terminamos. Para predicar con autoridad debemos estar llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Esto es motivo de un próximo mensaje. Dios utiliza a hombres y mujeres para presentar su palabra. El enemigo se levantará contra ti utilizando de sus astucias, de sus mentiras. El Espíritu Santo respalda
tu predicación. Dios utiliza tu vida y testimonio para impactar a otras personas. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a servir la cena también. Lo vamos a orar entregando lo que hemos hablado en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, y testificar a través de ella, Señor. Gracias por este siervo, Esteban. Gracias, Señor, por su vida y por su ejemplo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dejado. Oh, Señor, no permitas que en ninguna de estas artimañas que vemos aquí, Señor, que Satanás realiza, pueda caer en nuestras vidas, Señor. Cuídanos de todo esto, Señor. Personas debemos ser y crecer como personas limpias delante de ti. Que el celo y la envidia no lleguen a nuestras vidas. Que las segundas malas intenciones tampoco, Señor. Sino que seamos dignos de ti, Señor. Personas sabias, honestas y fieles a ti y a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También ahora, al compartir la cena del Señor, tu cena, Señor, que sean tiempos de refrigerio para nuestra vida. Te pedimos perdón por todas aquellas faltas, Señor, que pudimos haber cometido previo a este acto, Señor, y que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente, de toda inmundicia, Señor, que pudo haberse generado. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo